Bienvenidos a esta tertulia de Radio Solidaria y en Solidaria Televisión. Un placer, como siempre, estar con vosotros en este día. Estamos revisando el libro de los Salmos, el libro, bueno, pues uno de los libros poéticos que más fácil de leer, ¿no? Es donde recomendamos empezar a leer la Biblia, siempre los Proverbios, los Salmos, el Evangelio. Y lo estoy haciendo con mi amigo Willy, que nos sentamos aquí un ratito cada semana para comentar. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que siempre digo lo mismo, pues la verdad que desde que ha venido el calor, pues hay que... Pero la verdad es que lo pasamos bien. Buena compañía. Siempre, siempre. Yo siempre he dicho, lo importante no es la comida, lo importante es la compañía. Sí, esos son los recuerdos que quedan. La experiencia, sí. Las vivencias, los tiempos que La pasamos. comida está bien, ¿eh? Lo justo. Pero la compañía... La comida trae experiencias y la compañía trae recuerdos. Sí. La palabra la compara con, se compara con la comida también, ¿no? Sí, El Señor, claro. El propio Jesús, ¿no? Que se compara a sí mismo, ¿no? Con pan, con cordero, claro. O sea, hablando de comida, que son cosas que podemos entender, ¿no? Cuando te hablan de lo que tú entiendes, ¿no? El estómago, te tocan las cosas, el bolsillo, por ejemplo, cuando viene Hacienda a llevarse lo que puede, ahí es cuando son cosas que nos afectan, ¿no? Las cosas prácticas. Esos son malas experiencias, pero no son recuerdos, a ser posible. Bueno, algunos son traumáticos, ¿eh? Sí, sí. Algunos pueden ser traumáticos. Experiencias traumáticas. Pero sí, la verdad es que sí, y además es curioso porque desde hace un tiempo, bueno, desde hace bastantes años, ¿verdad? Pero se trabaja en lo que se denomina la alta cocina, ¿verdad? La alta cocina, una de las cosas principales es el contraste de colores, que tú, por ejemplo, pues no lo encontrabas antiguamente en una olla podrida, no lo encontrabas tú en un potaje de Cuaresma, pues igual sí, pero en ese tipo de cosas no encontrabas. Ahora siempre hay, y luego todos los cocineros la ramita verde, para contrastar. Porque yo luego le veo a todo el mundo que lo primero que hace es quitar la ramita verde para comerse lo otro. Pero bueno, quiero decir, ¿qué quiere decir eso? Que la comida entra por los ojos. Y los cocineros, los chefs grandes, ¿verdad? Todos lo saben. Y es importante que tengamos claro que a veces cuando predicamos la palabra la tenemos que dar sazonada, como nos enseña la palabra. Es decir, sazonada, con sal y pimienta. Que tenga gusto, ¿verdad? Porque a veces escuchas a gente predicando la palabra y es tan denso, tan espeso, ¿verdad? Que la mayoría de la gente al rato ya no puede más, está hinchado y desconecta, ¿no? Entonces es bueno. Pero lo bueno que tienen los salmos, bueno, el único que te empacharía un poco igual es el Salmo 119, porque es bastante largo, no es espeso, pero es largo, ¿verdad? Pero el Salmo 125 es un salmo cortito y monotemático. La verdad es que habla de dos temas concretos, ¿no? Los que están en el monte de Sión. Por un lado, y luego el tema de la iniquidad. Y creo que son dos temas muy interesantes que trata, con lo cual es un salmo muy fácil de leer. Y ya digo, son el primer versículo y el versículo correspondiente, que creo que es el 3 o el 4, correspondiente a la iniquidad, son un poco como las guindas, le dan color al salmo. Y los que confían en Yahvé son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahvé está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Yahvé, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz, shalom, sea sobre Israel. La verdad es que es muy interesante. Ahí creo que la Biblia tiene un tema muy interesante, es el tema de los montes, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Se habla mucho de los montes. Mucho tiempo, no sé si te acuerdas, cuando todo el mundo hablaba de Roma, del Vaticano, por las 7 colinas alrededor de Roma, el anticristo, todas aquellas cosas, pero Jerusalén está rodeado de montes, ¿eh? Es decir, hay una similitud bastante grande, y Dios siempre que hablamos de monte, Elías se esconde en la cueva, Dios le manda a salir, Dios está en el monte Horeb. El monte tiene que ver con la presencia de Dios, y esto es importante.
y esto es importante que lo tengamos claro. Cuando hablamos de subir al monte, Abraham subió con Isaac al monte para sacrificarle. Entonces siempre habla de monte. Es curioso que hasta el diluvio no se habla de montes. Y casi todos los eruditos piensan porque no había un cambio climático tan fuerte como el que hubo, ni atmosférico, y por lo tanto era como todo muy plano. Muy plano, no había montes, ¿no? Pero es posteriormente... tuvo que ser un cataclismo grandísimo, ¿no? Porque, claro, por eso se habla... Los abismos se abrieron. El monte Ararat, donde claro, comentan que puede estar el arca de Noé. O sea, ahí ya se empieza a hablar de montes. Geológicamente es muy, muy curioso cómo parece que la Tierra, por el cataclismo tan fuerte, se levantó y se crearon los montes. Y a partir de ahí los montes siempre han sido importantes para Dios. Para Dios y por desgracia también para el enemigo, ¿no? Es decir, los árboles, los montes, los lugares de sacrificio, los lugares de adoración, casi siempre ha habido al monte, siempre. Y nosotros también como humanos tenemos cierta querencia. Subir al Everest. El Everest es como la Gran Vía, los 14.000, ¿no? como la calle Preciados en Navidad. Es decir, de la cantidad de gente que sube y baja. Pero es el sentirte allá arriba, es el decir, no puedo subir más arriba. Estoy arriba, no estoy más cerca. Bueno, ahora estamos con el espacio, ¿no? La guerra. Claro, sí, bueno, la carrera por el espacio, la carrera, ¿no? Para llegar a la Luna otra vez, estamos queriendo llegar a Marte. Bueno, claro. O sea, es verdad que el hombre siempre ha mirado a las estrellas, ¿no? Claro. Siempre ha mirado al cielo. Con esa pues, admiración y sobre todo esa curiosidad, ¿no? De que qué habrá más allá, ¿no? Hoy en día la ciencia pues, sigue investigando, ¿no? Intentando dar una explicación a qué habrá más allá, ¿no? Si el universo es un muelle, qué había antes, después, qué hay fuera, qué no hay fuera, la expansión. Bueno, pues es curioso cómo el ser humano siempre ha mirado hacia arriba, siendo consciente o inconsciente de que hay algo superior a él, de que hay algo que está por encima de nosotros. No por el tamaño del universo, sino en sí claramente sabemos que hay algo, hay un ser superior que ha gestionado esto y que es el dador de la vida, ¿no? Porque la vida es un bien tan escaso en el universo que me cuesta creer, Willy, que seamos simplemente una serie de consecuencias catastróficas que han producido esto tan complejo, ¿no? Como es la vida. Yo te digo, Dani, que si esto terminaría siendo un experimento alienígena, como dicen algunos, como yo coja al alienígena que hizo esto, o sea, esta chapuza, o sea, lo pelo. Es decir, por eso yo tengo una creencia mucho mayor en que Dios diseñó esto y nosotros lo estamos estropeando. Porque tenemos esa capacidad, ¿no? De acabar con el planeta, de acabar absolutamente con todo, de acabar los unos con los otros, de hacer toda una ingeniería para que no haya tanta gente en el planeta, el aborto, la eutanasia, o sea, todo tenemos una ingeniería de tal manera que tiene, y sin embargo, pues bueno, queremos que haya gente pobre en esos países porque, claro, trabajan a un precio mucho menor, con lo cual yo, que vivo en el primer mundo, pues me hago mucho más rico con ese tema. Pero tenemos esa capacidad ahora. Que nosotros lo estropeemos no quiere decir que no haya un diseño, ¿no? Entonces, sí, un diseño y, lógicamente, un diseñador. Y esto es lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, aquí el salmista está hablando, comparando los que confían, es como quien está en el monte de Sión. El monte de Sión es el monte donde va a volver Jesús, es uno de los montes principales. Tú que has estado allí, pues allí está el templo, el monte de Sión y todo lo demás. Sí, que hay mucha controversia en Jerusalén, porque siempre se ha atribuido el monte de Sión a un lugar que es incorrecto. Se le atribuyen, pues hay muchas localizaciones que están movidas y que se ha dado históricamente por hecho que en ciertos lugares. El monte de Sión es donde está la piedra, donde está la cúpula dorada, ese es el monte de Sión, es donde estaba realmente el templo de Jerusalén. Ajá. O sea, aunque ahora se conoce el monte de Sión como un lugar donde está la
la Puerta Sion, donde está la tumba del rey David, que tampoco es la tumba del rey David, Claro. pero entonces hay como muchas costumbres y dichos durante siglos, ¿no? Sí. Que se han dado por hecho, ¿no? La famosa torre, la torre de David, que no es la donde es el castillo donde supuestamente Herodes tuvo la audiencia con Jesús. Está todo cambiado, hay muchos cambios. Cuando tú vas allí y empiezas a conocer la historia, te das cuenta que hay muchas tradiciones Claro. que han ido atribuyendo lugares y que son muy erróneos. Pero bueno, la tradición humana hace eso, ¿no? Vamos acostumbrándonos y como siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así, ¿verdad? Sí, y no, nos acostumbramos, ¿no? a las tradiciones. La tradición, ¿no?, triunfa por encima de la Biblia. Y de, esto es malo. y de la historia también, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que la historia al final la escriben los vencedores siempre. Es verdad. Con lo cual, le van a dar su tinte. Normalmente nunca sabemos cuál es la otra versión. Me gusta el rey David porque cuando dice siempre subamos a la presencia del Señor, uno puede pensar en elevar el espíritu, en levantar la mirada. No, realmente David tenía que subir la montaña, el monte Sion tenía que subirlo, porque la ciudad de David, que era donde tenía él su residencia, estaba en la ladera del monte Sion, ¿no? Entonces lo que conocemos hoy como la esplanada del templo, eso fue un invento de Herodes, que extendió, ¿no?, todo el monte Sion y le hizo una planicie, ¿no? Entonces, digamos que David tenía que literalmente escalar esa montaña donde tenía el tabernáculo. Estaba el tabernáculo de David y él iba a adorar al templo. Entonces, era algo literal, subamos a la presencia de Dios. Nosotros lo hemos espiritualizado, ¿no? Elevemos nuestro espíritu, miremos al cielo, o sea, buscamos siempre, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final siempre le queremos poner a todo lo que sea de Dios, le ponemos un componente sacro. No hay que ponérselo, ¿no? Entonces, como hemos dicho muchas veces aquí, ¿verdad? Cuando tú le hablas a un judío de halal, de aleluya, dice, eso significa volverme loco, ¿no? Y cuando tú le hablas a un cristiano, aleluya, pues es todo muy sacro, muy ahí, quiero decir, muy quieto, muy tranquilo. Solemne, ¿verdad? Entonces, quiero decir, hemos cambiado un poco porque siempre hemos pensado, sin embargo, pues Jesús, cuando estuvo aquí, dejó que se acercara una prostituta, comía con publicanos, comía con gente, se juntaba prácticamente con todo el mundo, no le importaba, nadie le contaminaba, ¿no? Entonces, pero después la tradición ha traído todo como algo que todo tiene que ser muy sacro, ¿verdad? Entonces, pues entramos a la iglesia, y hablo de la iglesia evangélica, no de la iglesia católica, ¿no? Pero entramos a la iglesia y todo tiene que ser muy callado, todo muy tranquilo, todo muy quieto, como tú dices, muy solemne, ¿verdad? Y a veces eso tal vez no se parece en nada, porque nos enseña la palabra que cuando el pueblo de Israel estaba en júbilo, se oía a kilómetros. La algarabía, la juerga. El shofar. De hecho, cuando Moisés baja del monte, mucho antes de llegar abajo, ya escucha la fiesta, por desgracia, adorando al becerro, pero el pueblo de Israel y tú y yo que hemos estado allí sabemos del temperamento hebreo. O sea, el temperamento hebreo es un temperamento fuerte, es un temperamento mediterráneo. Yo siempre lo comparo a aquellos que cuando vienen de Hispanoamérica, ¿no? Que vienen a España, ¿no? Que, los españoles sois muy rudos, ¿no? Sois qué duros sois. Dice, pues vete a Israel y vas a flipar. Claro. O sea, el mismo contraste que un español siente cuando va a Israel es el que puede sentir un hispanoamericano cuando viene a España, ¿no? Dice, oye, porque allí todo es muy dulce, no sé qué, o sea, como más veloso, más musical a la hora de hablar. Claro. Aquí somos más Claro. Pues en un israelí no tiene tiempo que perder y va a lo que va. Es un choque cultural que está bien, me encanta, ¿no? Esos choques culturales, ¿no? Sí, no. También el idioma ayuda mucho, porque el hebreo es también así, o sea, el hebreo es como muy pim pam pum, ¿no? Sí, claro. Creo que eso también hace mucho el carácter, ¿no? De ahí no dice, ahí dice lo, punto. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No son palabras, no hay palabras juntas, son palabras pum. Yo creo que para decir muchas gracias que unen dos palabras y creo que ya les va mucho. Pero sí, nosotros es un tema, hay un tema cultural, ¿verdad? Por ejemplo, si
Si una mujer, pues, entradita en carne, lleva con un vestido, ¿verdad? Pues, si se encuentra con un latino, le va a decir, "Ay, ¿cómo me queda el vestido?" Dice, bueno, bien, la verdad es que bien, si lo pudieras arreglar, ¿verdad? Si más adelante se encuentra con un español y dice, te queda como... cámbiatelo. Somos así, ya digo. Los hebreos todavía son Oye, ¿tú te acuerdas, Willy, cuando mucho más fuertes? Se subían a las montañas a orar? Yo lo he hecho desde pequeño, o sea, buscábamos los lugares altos, ¿no? O sea, Sí, se ha hecho siempre, ¿no? Por y lo eso menos, que en Madrid es complicado. sí, pero se ha hecho, ibas a una ladera. Bueno, las iglesias católicas siempre tenían que destacar, ¿no? El campanario tenía que estar por encima de cualquier edificio. Claro, ¿no? claro. O sea, que tú vas a los pueblos y el edificio más alto siempre ha sido el campanario, ¿no? De la iglesia, Claro. ¿no? O sea, hemos buscado siempre el lugar alto. Yo recuerdo, vamos a orar a una ciudad, un evento, una campaña, y vas al lugar alto, donde están las imágenes, donde están los santos. Vengo yo, estaba en Bolivia, en Cochabamba, y hay el segundo Cristo más grande de América Latina, después creo que es más grande que incluso que el de... Que el Corcovado de Brasil. de Río de Janeiro. O sea, creo que es incluso mayor el de Cochabamba. Es una figura. Y está en una montaña que la ciudad de Cochabamba rodea todo a esa montaña. Es curioso, ¿no? Es un valle, y en ese valle, en mitad del valle, hay una montaña. Ya. Y en esa montaña han puesto esta imagen de Jesucristo que vigila todo el valle, ¿no? Y es impresionante las vistas, ¿no? O sea, digamos que se buscan los lugares altos como lugar de autoridad también, ¿no? Como lugar de donde uno dice, aquí está el principado, ¿no? Las estatuas, las religiones. Hay budas en montañas, hay cristos, Sí, sí. hay cruces, hay símbolos de todo tipo en los lugares altos, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que hubo una época en que la gente empezó a comprar terrenos en el monte para orar, solamente para orar. Fíjate. Y era curioso, claro, pues, valían 2 pesetas, pues nadie ni se puede cultivar, ni se puede hacer nada, pues aquello rústico y no había ningún problema. Pero me acuerdo que luego aquello se perdió, pero hay ciudades, sí, la verdad es que es una realidad. Oviedo tiene el Naranco, allí tiene la figura en lo alto, Montserrat, en Barcelona. Hace poco en el País Vasco, creo que ha sido en el País Vasco, ha habido una polémica porque vandalizaron una cruz en una montaña, en un puerto de montaña, y un paisano, él construyó una cruz de madera en su casa, y el tipo la subió a mano y la colocó en la montaña, y encima la gente estaba indignada, muy enfadada de que este señor había vuelto a poner una cruz en un lugar que históricamente lleva muchos años, ¿no? Un símbolo cristiano en este caso, podría ser considerado cristiano, y la gente estaba bastante indignada, ¿no? Como que, oye, ¿cómo se te ocurre, no? Volver a poner... O sea, hay una lucha, ¿no, Willy? Hay una batalla por los lugares altos. En guerra, en la estrategia de guerra militar, los lugares altos también te dan ventajas sobre tus enemigos, ¿no? Claro, o sea, claro. El lugar alto te da esa visibilidad, te da tú puedes defenderte, ¿no? Estás en un lugar alto, ¿no? Jerusalén, de hecho, está rodeada de esos montes y se ha beneficiado militarmente. Claro, claro, es una protección total. De hecho, natural, ¿no? Aníbal Barca con los cartagineses, cuando trató de llegar a Roma, uno de los grandes problemas que tuvo fue, aparte de atravesar los Alpes, fue entrar en Roma porque está rodeada de colinas, de montañas, ¿no? Jerusalén, en cierta manera, también, es decir, está protegida y está rodeada de montañas, y eso le da protección. Entonces, al final nos damos cuenta la importancia que tiene, ¿no? La importancia que tiene no la montaña, sino la confianza en Dios. Porque es lo que dice el salmista. Claro. Sí, es un símil, ¿no? Claro. Está comparando. Dice, claro, oye, entonces quiero los decir, que están en la montaña a es ver lo si mismo. ahora nos vamos a dedicar todas las iglesias a comprar montes, pero no vamos a confiar en el Señor. Eso es. Como ya tenemos un monte, pues no hay ningún problema, pero la idea de confiar en Dios, de hecho Jesús habló, dice, mira, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Y le diríais a este monte, muévete, se movería. Es decir, la única forma, con la fe, Claro. ¿entiendes? Para confiar en Dios necesitamos fe también. Así que es importante tener claro esto, que tenemos que confiar en el Señor, y eso nos da una montaña es muy difícil, es decir, muy difícil moverla. Y de hecho casi nadie la mueve simplemente porque no tiene un interés estratégico, no es como el valle,
donde podemos cultivar, donde podemos construir, donde podemos hacer cosas. Allí en la montaña, pues normalmente, antiguamente se iban los ermitaños, que se hacían una cueva o se hacían algo de piedra o algo de madera muy simple, ¿verdad? Para estar allí. Cuando uno quiere ya una casa de nivel, una casa ya aparente donde vivir y todo, se va al valle. De hecho, Abraham se fue a la montaña, se fue al encinar de Manre, y Lot dijo, no, yo al valle, al valle, que aquí es donde todo es más fácil, ¿no? Entonces, ese sentimiento de saber que cuando yo confío en el Señor es como si estuviera viviendo en el monte en el monte de Sión, en este caso, que además es la presencia de Dios. Es decir, no me van a mover. O sea, la casa en la arena, la casa en la roca, pues en el monte es la casa en la roca. Y es importante pero sobre todo que no nos olvidemos que lo importante es confiar en el Señor, ¿no? Eso es lo importante, estar en el lugar adecuado. Hablas de la fe, la confianza es la fe es la confianza y la certeza. Hablamos de la roca, el Sión representa la roca, ¿no? Se cree, y hay estudios, o hay bastantes historiadores que creen que ese lugar es donde estaba el Edén, porque hay una confusión con el Éufrates y el Tigris y tal, porque en Israel hay un Éufrates y un Tigris también. O sea, no son los grandes ríos que están tan lejanos, sino que se cree que la propia piedra es la piedra donde Dios formó a Adán. Ajá. Fíjate tú, lo que llegan los sabios judíos que, bueno, le buscan esa importancia a esa piedra, que hoy en día está bajo una cúpula dorada, donde que no es una mezquita, es una basílica, además del siglo cristiana, que se ha transformado en un lugar musulmán. ¿Coptos o ortodoxos? No, de los cruzados y todo esto, ¿no? De la época medieval. Pero bueno, lo que voy es que esa roca que representa, ¿no?, a Cristo, ¿no? Representa realmente el lugar donde Abraham también fue a sacrificar a su hijo Isaac. La roca que no se mueve, dice, que permanece para siempre, ¿no? Ese es Cristo, ¿no? Cristo es la roca que permanece, ¿no? Sí, o sea, sí. Está hablándonos de Cristo, el que permanece en Cristo, el que tiene su fe en Jesús, permanece. El que fue, es y será. O sea, cuando tú tienes tu fe en esa certeza tan bien sustentada, no importa lo que pasa a tu alrededor, ¿no?, sino que estás confiado en Él, ¿no? Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Cuando hemos estado en el Valle de Silo, ¿no?, que es el primer lugar donde llegan las tribus a la tierra prometida y establecen el tabernáculo y acampan alrededor, ¿no? Es un lugar que a mí me llama mucho la atención porque es un valle rodeado de montañas. Y Jerusalén no es un valle, pero tiene un valle. Tiene el Valle de Cedrón, tiene un par de valles y está rodeado de montañas, ¿no? Entonces esa imagen de la presencia del Señor rodeada de las 12 tribus, ¿no?, a que también me habla, pues siempre, ¿no?, de los 12 pueblos, los 12 apóstoles, sobre todo de la presencia del Señor y nosotros alrededor, ¿no?, acampando, ¿no?, como alrededor del fuego, ¿no? Claro. Esa imagen familiar, ¿no?, de tener esa cobertura, ¿no? Y Jerusalén aquí la representa rodeada de montañas, ¿no? Claro. Como decía, oye, la presencia del Señor, que es Sion, está rodeada de su pueblo, ¿no?, alrededor de él, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí, porque acampemos alrededor del Señor, ¿no? Claro, a veces lo que pretendemos es que acampamos donde nos da la gana y el Señor tiene que venir. Sí. Pero no funciona así. El Señor acampa y nosotros venimos. Eso es. Eso. Entonces siempre era así. Leemos así con Ana y Elcana cuando vinieron a Silo a traer ese viaje anual que tenían que hacer. De allí estaba el profeta Elí, el sacerdote Elí, etc. Es decir, tú vienes, pero nosotros yo creo que hoy en día lo que pretendemos es que el Señor venga. Sí. No, venga. Ven tú que estás más cerca. Claro, ven tú que te cuesta menos, ¿no? Entonces, pero la idea no, la idea es esa, es lo contrario. Y ya digo, el segundo tema que saca el salmista aquí es el tema de la iniquidad. ¿Verdad? Y especialmente dice, la vara de la impiedad no estará sobre los justos. ¿Por qué? Para que los justos no se conviertan en impíos, no agarren la iniquidad, ¿no? Y yo creo que hoy en día vivimos en ese mundo, la Iglesia vive en ese mundo
en ese mundo tan complicado, ¿verdad? De decir, ¿hasta dónde? O sea, ¿qué denomino iniquidad? ¿Qué es para mí iniquidad o impiedad? Y yo creo que a veces vamos bajando el listón. Como decías antes, vamos deslizándonos por el... Sí, sí, como vamos deslizando, nos vamos deslizando por la ladera hasta el valle. Claro, entonces tenemos que tener cuidado. Yo creo que... Yo veo que hay gente que dices, no puede caer más bajo, cae más bajo. Sí, siempre hay un sótano debajo de tu fracaso. Siempre. Yo veo hoy en día la política y veo lo que está pasando en este país y digo, no pueden caer más bajo. Sí, sí. Se puede. Se puede caer más bajo, te preocupes que me voy a esforzar en caer más bajo. Y eso es lo que vemos en la realidad del ser humano. Dice, oye, tú cuando creías que tú no podías perder más esa dignidad y caer más en iniquidad, puedes llevarte y arrastrarte un poco más y bajarte más al fango, ¿no? Por eso es importante que tengamos claro que la línea entre piedad e impiedad o iniquidad y justicia la pone Dios. Nosotros tratamos de amoldarnos, de decir, para no sentirme tan culpable, para no sentirme tan mal, a ver si la vamos bajando. Bueno, y de hecho así hemos inventado las mentiras blancas, las mentirijillas, las mentiras piadosas, que para mí todo es mentira, ¿no? Pero hemos ido rebajando, nos ha gustado mucho movernos ahí en ese campo, nos ha gustado mucho movernos en esa escala de grises, ¿verdad? No blanco y negro no... Es que tú eres muy fanático. Por una vez no pasa nada. Claro. Nada, lo hace con buena intención. Claro, ¿no? todos lo hacen. Un descuido, todos lo hacen. Entonces, claro, entonces quiero decir, al final tratamos de justificarnos, pero somos justos porque Dios nos justifica, no porque nosotros nos justificamos. Nosotros nos excusamos, pero Dios es el que nos justifica y somos justos porque Dios nos está justificando. Y al justificarte lo que quiere es sacarte de ese mundo, y por eso es importante cuando en la iglesia a veces mantenemos varas de impiedad. Permitimos ciertas cosas, bueno, es que claro, vamos a darle tiempo. No. Nos enseña el salmista, dice, quítala lo más pronto posible, no vaya a ser que los justos se enganchen a ella y al final se vuelvan como los demás. ¿Por qué? Porque después el salmista va a decir, Señor, a los justos dale esto, a los impíos o a los inicuos dale esto. Sí, separa. Es decir, y Dios no está hablando de castigo, no. Está hablando simplemente de recompensa, o sea, de causa-efecto. Es decir, tú haces esto, recibes esto. Entonces, porque siempre nos han enseñado un Dios que es un Dios que castiga, ¿no? Que castiga las cosas. No. Dios simplemente se limita a decir, esto es hecho, esto es lo que te corresponde. En su día Jesús tuvo que venir porque el hombre seguía practicando la impiedad, la iniquidad, y no era capaz de llegar a la presencia de Dios, excepto una vez al año, con el derramamiento de sangre del cordero y tal, pero Dios tuvo que hacer algo, dice, porque esto es insostenible. O sea, hay que hacerlo de una vez y para siempre. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque si no, al final, Él como juez va a tener que darte lo que tú simplemente has cosechado, lo que tú has sembrado. Si uno siembra trigo, pues lo más fácil es que reciba trigo. Y si es centeno, es centeno. Y si es un frutal, por eso en España decimos no le pidas peras al olmo. Es decir, un olmo no va a dar peras. Entonces esto es importante que lo tengamos claro. Me gusta porque estás diciendo algo que yo lo comparo y lo llevo un poco más al terreno. Ahora mismo tú sabes que con la contaminación, las alergias, hay muchas personas que son intolerantes a ciertos alimentos. Intolerantes a gluten, los celíacos, intolerantes a la lactosa. Entonces digo, nosotros como cristianos deberíamos ser intolerantes al pecado. Claro, pero como tú sabes, hay diferentes niveles de intolerancia. Claro. Hay personas que dicen, no, yo soy intolerante a la lactosa, pero bueno, tomo un poco, no me sienta mal, poquito. Sí, o me duele un poco el estómago, nada bueno, más, me lo llevo, lo gestiono. Por ejemplo, hay personas que digo, no, ¿qué nivel de celíaco eres? ¿No? Claro. Hay celíacos que no se pueden ni acercar. Sí, hay celíacos que, bueno, pues oye, porque hayan cocinado una sartén algo con gluten y tal, no les afecta. Que tenga trazas y ya. No les afecta. O sea,
Y yo digo, oye, como cristianos, ¿qué nivel de intolerancia al pecado tenemos? O sea, perdón, ¿qué nivel de tolerancia al pecado hemos ido adquiriendo? Porque tú sabes que el veneno, ahí vas tomándolo poquito a poco, ¿no? Y te vas habituando, vas generando una tolerancia al veneno, tolerancia a, yo que sé, a cosas que te pueden hacer daño, te vas poco a poco, con dosis, te vas acostumbrando, ¿verdad? El pecado, pues funciona un poco así, oye, vas generando una tolerancia. Claro. Cuando deberíamos ser totalmente intolerantes. O sea, en el momento que hay un pecado en nuestra vida, deberíamos despertar nuestra conciencia, pedir perdón, arrepentirnos y rechazarlo. Oye, me he equivocado, lo siento, y no volver a hacerlo, ¿no? O sea, o por lo menos intentar no volver a hacerlo. Pero como que vamos incorporando en nuestra vida esas pequeñas tolerancias, ¿no? Como tú has dicho, claro. Una pequeña mentirijilla, un pequeño rencor, un pequeño robo, porque al final me justifico, porque como yo necesito y él tiene mucho, pues oye, me lo quedo yo. Me voy a un hotel y me llevo el Albornoz, porque él tiene un montón. O sea, no sé, estoy diciendo tonterías, ¿no? Y dice, oye... Sí, no, y además el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Sí, tenemos un montón de opciones. Pero, y tantas cosas, ¿no? Para mí, por ejemplo, robarle tiempo a Dios es robar. O sea, cuando tú le estás quitando a Dios el tiempo, cuando tú trabajas y te pagan por un trabajo y te estás escaqueando, estás robando. Porque te pagan por trabajar, no por escaquearte. Entonces, al final... uno va generando unas tolerancias, ¿no? Al pecado y a la iniquidad, ¿no? Yo creo que eso va generando en nosotros, nos va despegando, ¿no? Nos vamos deslizando. Sí. Poco a poco incorporamos en nuestra vida cosas que nos van apartando de esa santidad a la que tenemos que ir, no alejar. Si Dios quiere que vayamos acercándonos hacia la santidad. Claro. Somos impuros y Dios quiere purificarnos, ¿no? Y que nos acerquemos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesús, que es el perfecto, ¿no? Sí, no, porque además, ya te digo, al final es muy importante lo que estás comentando, porque, quiero decir, por eso a veces lo que hoy nos parece un pecado, mañana nos parece un error. La ventana de Overton, ¿no? Famosa, ¿no? Sí, simplemente es cauterizar la conciencia, es lo que lo llama la palabra de Dios, es decir, vamos cerrando. Por eso ahí habla, dice, bueno, porque seguramente los justos primero tocarían la impiedad. Sí. Y luego, si siguen, seguramente luego la agarrarían con fuerza, ¿no? No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Claro, o sea, que se vayan acercando al peligro. Es lo que decíamos, a lo que los novios a veces decían, no, bueno, sí, pero bueno, si no hay penetración no es pecado. Yo te decía otras cosas, decía, la puntita no es pecado, decía uno. Claro, entonces o sea, que cada lo vas llevando a tu terreno, ¿no? Al final tenemos la capacidad, y si no, ya nos buscamos algún versículo en la Biblia que nos apoye toda la teoría, pero la vara de la impiedad hay que quitarla. Punto. O sea, que dice que primero... No hay ni que esconderla. Dice, extienden las manos, pero dice luego, los que se apartan tras sus perversidades. O sea, que son las perversidades las que nos apartan de Dios. Nos apartamos de Dios, de lo bueno, del monte de Sión, de la presencia de Dios, hacia las perversidades, ¿no? O sea, hacia las cosas... Una perversidad es algo que es malo, que simplemente no es que a veces pensemos en algo macabro, simplemente es lo que está mal, lo que perverso es lo pervertido, ¿no? Claro, algo es bueno y hay algo que se ha pervertido, ¿no? Se ha cambiado de lo bueno a lo malo, ¿no? Claro. Por eso dice la palabra que al final de los tiempos a lo bueno dirán malo y a lo malo dirán bueno, o sea, pervierten las cosas. Hoy en día se hace mucho con el lenguaje, ¿no? Las palabras ya no significan lo mismo. No. Ahora una persona adicta es una persona en riesgo de exclusión con tendencias de adicciones, ¿no? Sí. Una persona con adicciones, ¿no? Hay que complicarlo tanto, ¿no? Claro, todo el idioma intenta transformar las cosas para que no parezcan lo que es, ¿no? Claro, porque al final, en vez de decir, mira, es que esnifa los problemas, no, es que, claro, tiene un problema. Sí, o sea, vamos, si vamos a tratar todo el contexto, pero la situación concreta es que es adicto a la cocaína, punto, y que tiene que salir de ahí, y que lo tiene que decidir él, que nadie le va a obligar, ni va a poder obligarle absolutamente a nada, ¿no? Pero lo tiene que hacer él. Algo perverso es algo que estaba diseñado para una cosa y ya no cumple esa función, sino que cumple otra. Eso es. Y entonces, perverso puede ser un matrimonio, que está diseñado pervertido, o sea, para eso, y simplemente, pues, el marido o quien sea cree que es el dueño del cotarro y hace y deshace lo que le da la gana. Entonces, quiero decir,
puede haber una perversión en cuanto a yo ser padre. Las perversiones pueden ser, porque todo el mundo está pensando cuando oye la palabra perversión, sí, siempre un contenido sexual, igual que el pecado, ¿no? El pecado es algo sexual. Claro, sexual, sí, pues, pero sí. no, o sea, tú maquinar para estafar, para robar, para llevarte lo que no debes, para hacer daño a otra persona, para que otra persona no alcance el propósito que puede alcanzar o que puede tener, eso es perversión también. Sí, pervertir la ley. Claro, o sea, por ejemplo, una ley que tiene un propósito es buscar la vuelta y darle una perversión. Claro. Buscar un lado oculto y enrevesarlo para que cumpla una función diferente. Lo vemos mucho hoy en día. Leyes que tenían unas intenciones, no sabemos si buenas o malas, pero tenían unas intenciones. Resulta que ahora las han pervertido, pues por ejemplo, con el tema de la ley del sí es sí, ¿no? Han pervertido la ley para encontrarle una manera en la que se puede... Una ley que estaba pensada para castigar a los agresores, ahora resulta que les beneficia porque se puede... hay una manera en la que se puede pervertir la ley, ¿no? Eso es pervertir. Eso es pervertir. Al final, bueno, luego hay intenciones pervertidas en el sentido de decir, yo mi intención ya viene con mala, ya viene torcida. O sea, y estamos diseñados con un propósito y estamos pervirtiendo el propósito del que fuimos creados. O sea, que en general Satanás es un perversor. Claro. Es alguien que viene a pervertir. Lo que hace pervertir. Eso es. Es decir, entonces el diseño de Dios para nosotros es claro, es un diseño de viviéramos con Él, que hubiéramos vivido sin enfermedad, que hubiéramos vivido felices por la eternidad, pero simplemente se pervirtió. Eso es. Se rompió ese, entonces... o sea, que vemos como un poquito sí. afecta. No es decir, no, es que no, un poquito afecta. No, un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. O sea, fermento, que al final es una claro, manera de corromper. siempre decía alguien, dice, si vas al supermercado y hay unas botellas muy baratas de agua y te dice 99% agua pura, 1% agua contaminada, ¿tú la comprarías? No. Aunque sea muy barata, aunque te la regalen, no la comprarías. Y solo tiene un 1%. Pues esto es igual. Pero yo creo que sí, que la Iglesia tiene que volver a una tolerancia tal como pasó con Ananías y Zafira. Sí. Que quisieron pervertir claro. El diseño de Dios. Es decir, tú eres generoso porque eres generoso, no porque busques un puesto, ¿verdad? Y cayeron fulminados. Yo creo que ahora, en cierta manera, pensamos que eso iba a volver a ocurrir. Sí, yo creo que quizás porque digamos, no, que vamos a caer fulminados todos, ¿no? Pero o sea, yo creo que el listón se ha bajado mucho, ¿no? Claro, pero yo creo que no ocurre porque el listón está muy bajo, porque si no, igual en un momento dado, igual caemos todos, se queda la Iglesia. No hay nadie que saque a nadie. Los dispensacionalistas dirían que esa dispensación ya pasó y que ahora es otra época, ¿no? Bueno, lo que vamos es que claramente Dios establece un listón. Nosotros somos los que no alcanzamos nunca y Jesús es el único que alcanza ese listón, ¿no? Claramente. Pero lo que el Señor quiere es decir, oye, os he puesto a Jesús como prototipo, como el ejemplo perfecto. Simplemente seguidle su ejemplo. Ahí está. Y cuando te equivoques, cuando no lo alcances, no te preocupes, vamos a seguir trabajando en ello, ¿no? O sea, no es cuestión de marcarte unos límites imposibles, inalcanzables, que puedan producir una frustración. No, simplemente es cuando tú dejas actuar el Espíritu Santo, el amor de Dios en tu vida, tú mismo te sorprendes de tus reacciones. Claro. Yo me sorprendo de mis reacciones para mal. Cuando me equivoco me sorprendo. Digo, ¿por qué he reaccionado todavía así? Sigo metiendo la pata. Claro, todavía reacciono mal, ¿no? Todavía... y ahora a veces me sorprendo de mis reacciones para bien. Dice, oye, Dani, tú antes no reaccionabas así. Ya. O sea, entonces eso lo hace el Espíritu Santo. Sí. Esa es una transformación. Sí. Entonces, en vez de transformarnos para mal, pervertirnos, lo que Dios quiere es, no, jolín, quiero que recuperes el proyecto original, que te acerques a los que estamos en Sion, que vayas a estar cerca de la presencia del Señor, que campes alrededor de la presencia del Señor para ser transformado, ¿no? Y creo que el cristianismo, la fe es eso, ¿no? Es acercarte a Jesús, no para intimidarte y que te cree un complejo, no. Es alguien que te dice, ven conmigo, ¿no? Ven, yo te ayudo, ¿no? No, por eso los dos últimos versículos son dos versículos, son claves en el sentido de que lo que decíamos antes, causa-efecto, es decir, si tú tienes una tolerancia cero o cercana al cero en cuanto al pecado, si tú buscas la presencia de Dios, Dios simplemente va a darte la recompensa. Haz bien, oh Yahvé, a los buenos
y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Yahvé los llevará con los que hacen iniquidad. O sea, fíjate, rectos... Defínete, ¿no? Defínete, ¿no? O sea, rectos de corazón, es decir, que aquí a veces nos gusta ser rectos de apariencia, ¿no? Pero no, Dios no las mira intenciones, ¿no? la apariencia, lo que mira es el corazón. Entonces, lo que estás haciendo, por eso es tan importante que la gente tenga claro que Dios está contigo en la iglesia y fuera de la iglesia. Y lo que haces, Él lo ve dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y lo que haces dentro de la iglesia no compensa lo que haces fuera de la iglesia. No, Dios no es un Dios de compensación. Voy a hacer la balanza, ¿no? Claro, no, Sí. no es un Dios de compensación. Bueno, Dios creen es un lo que Dios... creen en el karma, ¿no? Y Claro. esas cosas se creen en eso, ¿no? Hay que Claro. equilibrar la balanza, ¿no? Hay que compensar para Eso que es, los chakras las buenas estén... acciones con las malas, ¿no? Claro. No funciona así. No, Dios no funciona así. No sé quién maneja el karma, no sé quién es el jefe, entonces no puedo decir, pero Dios no funciona así. Dios no compensa, es decir, Dios quiere que tú vivas una vida en su presencia, de la cual no te tengas que avergonzar. Y si cometes un pecado, pues abogado tenemos en Cristo, ¿verdad? El cual está con nosotros, y Dios tiene una misericordia infinita hacia ti. Pero no porque tú digas, voy a pecar porque me apetece, ¿no? Entonces, cuidado, ahí ya Dios va a tomar, pero simplemente si ocurre por la razón que sea, en ese momento tienes que saber que Dios no te va a dejar solo, que Dios no te va a abandonar, que Dios va a seguir contigo. ¿Por qué? Porque simplemente te sigue considerando justo. ¿Por qué te considera justo? ¿Por tus méritos? No, por la sangre de Jesucristo. Ya, justificado. Entonces, eres justificado. Pero por el otro lado, vayas a la iglesia o no vayas a la iglesia, igual estás dentro del grupo de los impíos, igual estás dentro de los que hacen iniquidad, aunque vayas a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está mirando tu corazón y la recompensa para ti está clara también. Tenemos que tener, no podemos engañarnos, no podemos dejar, bueno, es que esto por lo menos no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado mucho cuando hablas con la gente en la calle y tal. No, yo soy buena gente, yo soy una buena persona, digo, y no te lo niego. No te conozco, pero no sé, voy a creerte. Pero Dios no va a hablar con buenas personas. Dios lo que va a hablar es con personas salvas. Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque estoy seguro que cuando Dios pase la película de tu vida, pues seguramente igual no eres tan bueno como tú creías. Cuando te vayas señalando los puntos, las situaciones, los momentos, donde tal vez no... Y es por lo que tú dices, Dani, es decir, nos consideramos buenas personas por el listón que hemos puesto para ser buena persona. O sea, si no le hago bien a nadie, eso no importa, pero si no le hago mal a nadie, entonces soy una buena persona. Entonces, pero nunca ayudo a nadie, nunca me preocupa por nadie. Inocuo absolutamente. Es decir, entonces, pero ese es el listón que hemos puesto, es decir, no hago daño a... Yo es que no hago daño a nadie, pero le haces bien. O sea, esa persona puede confiar en ti. Y eso es un poco lo que nos está pasando en la sociedad hoy en día. Gente que ves tirada en la calle, que nadie se acerca, nadie se preocupa. Ancianos que mueren en sus casas solos y una semana después los descubren. Ancianos que los mandan para la residencia porque ya estorban en casa. Niños que les ponen con la Play, la hamburguesa, el vaso de Coca-Cola, y ahí están mientras los padres tal vez están viendo la tele o haciendo otra cosa. Es decir, todo eso hace que tal vez no somos tan buenas personas como pensamos. Así es. Lo que tenemos que tener claro es, yo creo que en un universo como el que vivimos, que todo está en movimiento, nosotros nunca vamos a estar en el mismo sitio dos veces. Entonces, creo que la Biblia también nos habla de que o vas en un sentido o vas en otro. Aquí claramente te está diciendo, o vas a un lado o vas al otro. O sea, no vas a poder mantenerte, digamos, en una línea frágil entre medias de yo no hago nada a nadie, me mantengo aquí, yo voy a mi bola, no sé qué. No. La Biblia es clara. O siembras o desparramas. O desparramas. O levantas o destruyes. O estás conmigo o contra mí. O sea, porque al final lo que dice el Señor es te vas a definir.
antes o después. Josué lo dijo a su pueblo, al pueblo, elegid a quién serváis. Yo y mi casa serviremos al Señor. Al final, tú de una manera inconsciente o inconsciente vas a servir a alguien. A este mundo, al príncipe de este mundo, a ti mismo, al dinero, a lo que sea, o a Dios. Pero no puedes mantenerte... No, yo no sirvo a nadie, yo me mantengo, digamos, en territorio neutral, yo soy Suiza. No funciona así. O estás conmigo o contra mí. Y te vas a definir, tus hechos te van a definir. Y lo que estamos viendo es que esas pequeñas acciones en las que vamos permitiendo nuestra vida nos van a definir por sí mismas, nos van a llevar a un extremo que igual nunca nos imaginábamos que íbamos a estar. Ajá. Personas que empiezan deslizándose y acaban siendo enemigas de Dios. Yo conozco personas que tuvieron un tiempo con el Señor, que tuvieron un encuentro con Dios, que tuvieron experiencias sobrenaturales con Dios, pero luego se fueron apartando poco a poco y un día te los encuentras después de mucho tiempo y enfadados, cabreados con Dios porque vi lo que me ha pasado, porque esto. Digo, macho, ¿cómo has pasado de un extremo al otro? Pues no sé, de un día para otro no ha sido. Ha sido un proceso. Entonces al final te has definido. Sí. Estás claramente definido, estás en contra de Dios. Enfadado, indignado, incluso ahora le dices que eres ateo. Y tal. Bueno, te has definido. Ya. Tus hechos te definen. Y aquí la palabra dice, tus hechos, en un sentido o en otro, te van a definir. Siempre. Si vas hacia Dios, tu corazón va cambiando, tú vas haciendo cosas buenas porque Dios es bueno. Si vas en contra de Dios, te vas pervirtiendo y te vas alejando de la presencia de Dios. El Mateo 25 es claro, las ovejas a un lado, las cabras a otro. Sí, o sea, es lo que hay. No hay nadie que pueda pasar por un resquicio legal, nadie va a encontrar una apelación, de decir, oye, yo he encontrado un vacío en la ley Claro. y mira, me meto por aquí. No, con Dios no va a valer eso. No va a valer. No vas a poder pervertir la ley. Eso la es. ley está tal cual y Dios... Y te define, ¿no? Dios te va a definir. Yo creo que todos tenemos que definirnos. Dios te puede enseñar la película de tu vida y te puede decir exactamente, ahí están los puntos, Eso es. los puntos de inflexión donde no... Donde por eso yo creo que Dios podías. habla de que vomita a los tibios, ¿no? Dice, oye, esos indefinidos, que sí pero no, que no pero sí, ya, defínete. Porque dice que los vomitaré de mi boca, porque Dios los rechaza. O estás comprometido con Dios, o comprométete con otra cosa. Si Él no te necesita. Si él no necesita de ti, si eres tú el que necesitas de Él. Se parece que le estamos haciendo un favor a Dios cuando le damos una oportunidad. Te voy a dar una oportunidad a Dios, ¿eh? Si me fallas, cuidado, ¿eh? Ya. Cuidado. Voy a la iglesia, pero como no se me salgan las cosas bien, veremos a ver cómo acaba esto, ¿no? O sea, ¿quién eres para decirle a Dios, plantarle condiciones a Dios o exigirle nada a Dios? Vete a la iglesia, busca la presencia de Dios porque lo necesitas. Y porque es la solución a tu vida, no a lo que tú crees que son tus problemas, ¿no? Sí, es que ya digo, tenemos que tener presente, nos gustaría hablar de otra cosa, pero la realidad es que tenemos que hablar de que hay recompensas, de que hay efectos que van a suceder sí o sí. Es decir, no es que nosotros los busquemos ni que nosotros lo decimos, es que la palabra de Dios es así, que vas a tener, siempre vas a tener, Dios te va a dar simplemente lo que tú has. Como tú decías, lo que has sembrado es lo que vas a cosechar. Y ya está. Y si tú siembras vientos, vas a recoger tempestades. Y si tú haces una siembra buena, y esto es para creyentes y para no creyentes. O sea, 1 Corintios capítulo 3 nos habla, tú con hojarasca, madera y paja, vas a construir una casa que da pena. Si lo que mandas es oro, plata o piedras preciosas, pues eso es duradero, eso va a funcionar siempre. Entonces, es lo que tú mandas al cielo con lo que construimos la casa que vas a tener. Entonces, no te quejes si a veces has hecho cosas de forma indolente, sin ganas, negligente, porque sí, porque hay que hacerlas, porque eso es paja. Eso es paja. Cuando no pones tu corazón en algo, ¿verdad? Pues realmente no se convierte en precioso. Así que tienes que ponerte un poco las pilas y saber todo esto. Pero volviendo al principio, si confías en el Señor, que sepas que es como si estuvieras en el monte de Sión. Así es. Willy, muchas gracias. Nada. Salmo 125, seguimos. Os dejamos en la compañía de Radio Solidaria y Solidaria TV. Hasta muy pronto.